Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Mario Gante y profesor. Esta es la segunda parte de la práctica 5 respecto al manipulador RPP, su configuración básica. Bien, el RPP, llamado así por ser su primera articulación de una revolución, y la segunda y la tercera es una prismática. Ocupa también se le conoce como cilíndrico porque su volumen de trabajo, el volumen de trabajo que crea, es un cilindro. Ok, vamos a empezar poniendo el sistema 0, como lo hemos estado haciendo. Recordemos las recomendaciones con el Z alineado al eje de movimiento. Entonces, la primera articulación va a ser una revolución, es decir, nuestro sistema 1 lo que no se va a trasladar, entonces nada va a ser una revolución, un giro respecto al sistema fijo. Entonces aquí los puse separados para que se pueda distinguir, pero en sí estos coinciden en el origen, porque como ya lo dije, no va a ser un desplazamiento, sino solamente va a ser una rotación en este sentido. Entonces pasamos a relacionar los sistemas respecto a cada uno, es decir, el 1 respecto al 0, el 2 respecto al 1, el 3 respecto al 2, para que al último tengamos la relación de 3 con respecto a 0, es decir, el manipulador final respecto a la base. Ok, empezamos con el 1 la matriz de transformación de 1 respecto a 0. Como no tiene ninguna desplazamiento, se va a quedar ahí, y lo único que va a hacer es una rotación, es decir, va a rotar alrededor del Z fijo. Entonces nada más sería como tal la matriz de rotación Z, y pues lo podemos multiplicar por la matriz de identidad, que al final va a dar la matriz de rota Z, ¿no? Entonces ahora para el 2 con respecto al 1, ¿qué necesitamos hacer? Si estos dos coinciden, para que estemos en la parte de aquí, así como lo indica el diagrama que tenemos de su cinemática directa, pues necesitamos hacer primero una traslación respecto a Z, respecto a Z1, respecto a Z1, porque está acá abajo, lo subimos, y ya que está aquí, ¿qué va a hacer? Necesita hacer una rotación. Como esta mismo está aquí, ¿cómo lo necesitamos rotar para que llegue así como se muestra el de aquí? Pues bien, pues necesitamos hacer una rotación respecto a Z, pero en este caso ya no sería el móvil, llega al fijo, porque el fijo, que es Z1, recordemos que es de 2 con respecto a 1, es decir, el 1 va a ser el fijo, el que está acá. Lo haría así, se movería así. Entonces necesitamos que sea respecto al móvil. En este caso, pues el móvil que se está moviendo es el 2 en sus respectivos ejes. Entonces para llegar a esta posición necesitamos hacer una rotación en Z en 90 grados y una en X en 90 grados. Y después de esos pasos, lo que necesitamos hacer es, así como vamos viendo qué rotación se necesita, qué traslación se necesita, los vamos acomodando, respetando que los móviles van del lado derecho y los fijos van del lado izquierdo, respetando ese orden de multiplicación de las matrices, porque aquí se afecta. Entonces ya las ponemos, las sustituimos por sus respectivas matrices y hacemos en la multiplicación de estas mismas. Vamos a hacer el de 3 con respecto a 2, está en la parte de acá, sí. Y por último aplicamos la regla de cadena para tener el que nos interesa, el efector final con respecto al fijo. Recordemos que para orientar, que las recomendaciones son que el eje de la Z siempre esté sobre el eje de movimiento, y que la X vaya cruzando, corte a las Z anteriores. Por ejemplo, aquí podemos ver que esta X está cortando a la anterior y esta X está cortando a la Z anterior, y ya el último vector que tenemos que sacar, pues lo hacemos con la regla de la mano derecha. Y también otra cosa que no mencioné en el video anterior es que recordemos que la Z, el último sistema, que es ya donde está el efector final, pues decimos pues respecto a qué eje de movimiento se va a ir, ¿no? Bueno, pues ese Z siempre tiene que estar en sentido de cómo sale el efector. No sé si me di a explicar. ¿A cuánto llevo? 4 hoy. Bueno, aquí es el planteamiento. Ahora nos vamos a el MATLAB. Ok, para realizar la simulación es pues muy parecido al programa de PPP, que iba a cambiar o cómo vamos a hacer que cambie, pues su respectiva cinemática, ¿no? Entonces son las ecuaciones las que van a cambiar. Aquí son las ecuaciones las que tenemos que poner las indicadas. Aquí ponemos este es respecto al fijo, el sistema fijo, el 0. Ponemos una matriz de identidad de 4×4,
sus respectivos argumentos de entrada, de salida. Aquí pues para mencionar como diferencia, porque todo lo demás del programa es lo mismo, entonces no tendría caso estarlo repitiendo. Y es que pues ahora nuestra primer variable va a ser θ1, va a ser una rotación, un ángulo. Y las demás pues siguen siendo deslizamientos, siguen siendo prismáticos. Hacemos igual el meter RPP, cambiando las respectivas variables y asignándole pues hasta donde queremos que llegue. Entonces sería así. Aquí primero que si fuera el deslizamiento 2, luego el 3 y por último que hiciera la rotación para que se pueda ver los cambios. Ahora vamos, ¿cuánto me queda? 5, 6 cerca. Vamos a explicar acerca de la interfaz. Bueno, para crear una interfaz, nosotros lo único que necesitamos teclear en el Command Windows es la palabra git. Y nos va a salir una interfaz para poder crear. Ahí está. Bueno, aquí necesitamos una plantilla en blanco. Y aquí ya nada más vamos a agregar esa parte de la interfaz, es decir, la gráfica, que es lo que queremos que veas, los sliders, que es con lo que vamos a estar moviendo, y podemos agregar unas etiquetas para que pues veamos los valores en los cuales se está moviendo. Entonces ya lo guardamos, nos pide un nombre y ese es el código que nos va a generar de esa interfaz. Lo único que vamos a editar aquí, este código no se edita, es en esta parte. Es el programa que se ejecuta antes de que sea visible la interfaz. Entonces lo primero que necesitamos es declarar nuestras variables. Aquí están pues θ1, distancia 2, distancia 3. En el anterior, el PPP, era distancia 1, 2 y 3 y así vamos a ir cambiando. Las declaramos, usamos el comando handles para que se puedan crear. Y después ponemos esta instrucción de set, es para poner en los textos, en los labels, en las etiquetas, en los labels, los textos, es decir, cuánto se está moviendo respecto a, o sea, el valor que se está moviendo. Y por último mandamos a llamar a nuestro sistema, a nuestro programa que hicimos para que calcule las respectivas matrices. Luego, ahora es importante pues programar cada slider. Cuando tú mueves un slider se va a la parte del código que se llama callback, que es esta parte. Cada slider tiene su callback, entonces nosotros aquí en el callback 1, es decir, del slider 1 necesitamos poner el código respecto a qué va a ser cuando se mueva ese slider. Entonces lo primero que vamos a hacer es obtener el valor de cómo se movió el slider, que tanto. Obtener ese valor lo vamos a registrar en la variable t1. Los demás los mantenemos constantes, limpiamos los ejes y mandamos a llamar a nuestra función donde entra con esos argumentos de entrada, es decir, yo moví el slider, qué tanto se movió, lo guarda en la variable t1, con esa se va al programa que hicimos, calcula respecto a esas variables que metimos las multiplicaciones de matrices de acuerdo a las ecuaciones que pusimos. Y ya posteriormente aquí actualiza las variables porque pues va a regresar con otros valores. Y después ponemos en la etiqueta, bueno, en el label que pusimos, vamos a poner el valor de acuerdo a lo que se movió para que se vaya actualizando. Y este comando de git data es para que pues las variables sean de cierta forma como globales y puedan usar en todo el programa. Vamos rápido porque si no no voy a poder otra vez subir el video. Y eso se hace prácticamente cada callback. Ahora lo reproducimos. Ya nos aparece aquí en la simulación. Aquí lo puse de 180 y menos 180 para el eje para el θ, para la rotación, la primera articulación. Vamos a mover primero el segundo para que se pueda visualizar. Ok, después de esa interrupción, aquí ya vemos que se desliza. Y vamos a poner el tercero para que se mueva la tercera articulación, que es prismáticas, movimientos deslizantes, y por último el primero que son rotaciones, 0. Como podemos ver ahí se está rotando y eso sería todo.